Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy he tenido un día de pensar mucho. Sí, es algo que ocurre muy de vez en cuando se alinean los planetas. Pero bueno, antes de que me enrolle, el caso es que hoy he estado pensando mucho en la idea de por qué la gente somos como somos. Con esto quiero decir por qué somos de la manera que somos cuando crecemos. O sea, qué son las cosas que nos influyen en nuestra vida y que derivan en la forma de ser que tenemos. Porque sí, es cierto que hay cosas en las que todos somos diferentes, pero hay muchas cosas en las que todos somos iguales. Y entonces me he puesto a pensar cuál era el denominador común entre todas las personas. Y me he dado cuenta de que el denominador común que todos tenemos son las películas de Disney. Las películas de Disney, como digo, nos han enseñado a todos un montón de cosas buenas, un montón de valores, cosas que llevamos con nosotros toda nuestra vida, pero también nos han expuesto a situaciones que jamás hemos percibido como raras y sin embargo lo son. Sin ir más lejos, por ejemplo, los finales Disney que nos han hecho a todos creer que el amor es una cosa de pajaritos y ardillas en los árboles y que en las películas llegaban ese momento en el que los protagonistas vencían todas las adversidades y los obstáculos y hacían que triunfara el amor y se daban un beso. Que me disculpe, señor Walt Disney, pero esto es una bazofia infumable. O sea, las cosas en la vida no siempre funcionan así, en el amor, en todo. Y a mi parecer, las historias de Disney acaban demasiado pronto, no nos enseñan qué es lo que ocurre después de ese gran beso de amor verdadero. Así que hoy vamos a hablar un poquito sobre esta idea viendo algunas de las películas más importantes de Walt Disney. En primer lugar tenemos La Sirenita, un clásico que todos hemos visto y en el que Ariel, sirena, se enamora de Eric, humano. Tras mucho pelearse contra una vieja pulpo que también quería follarse a Eric, consiguen casarse, Ariel transformada en humano, y vivir juntos. Ahora la película termina ahí, pero la pregunta es, ¿felices para siempre? A ver, Eric, champion, te acabas de casar con Ariel por el morbo de que está buena y es una sirena. No has hablado con ella en tu puta vida, pero es que ni siquiera tenía voz cuando os conocisteis. Y sin embargo aquí estás delante del resto de tu vida con una tía que era un pez, que no tiene ni idea de cómo funciona el mundo. ¿Qué conversaciones vais a tener? ¿Cómo te va a ayudar a crecer como ser humano? Una cosa no te vamos a negar y es que vais a follar como animales, pero en cuanto llegues a la vejez te vas a querer pegar un tiro en la polla y te vas a preguntar qué cojones has hecho con tu vida. Bueno, pasamos al segundo caso extremo y este es el de La Bella y la Bestia. Bueno, pues en esta película, Maurice, porque está ambientada en Francia, que es el padre de Bella, es inventor, está un poco loco ya desde el principio porque cualquier otra persona en su sano juicio le hubiera dicho a su hija de 18 años que qué cojones hacía follándose a un perro. O sea, todos hemos escuchado casos de padres que dicen cómo sus hijas adolescentes les traen impresentables a casa, pero es que esto, o sea, rompe la barrera del sonido. Pero bueno, el caso es que como en todas las películas de Disney, al final todo sale bien, se rompe la maldición, están bailando en el castillo, se besan, pero ¿y qué es lo que pasa con los años que vienen detrás? Bella, tu marido, que ha estado viviendo solo en el castillo, convertido en una especie de perro o oso, Dios sabe lo que es, meando durante una década con la pata levantada y con un servicio que se ocupaba del castillo formado por tazas y candelabros que hablan. Mira, yo no soy un experto en estas cosas, pero a mí me suena que este tío tiene que estar para atrás de la cabeza. Por lo menos ayuda psicológica va a necesitar. En tercer lugar tenemos el caso de Blancanieves, historia de la cual acaban de hacer unos cuantos remakes, que si recordamos era una chica que vivía con su madrastra y después se va a vivir con los enanitos, la madrastra la envenena porque era la más guapa, después el príncipe la besa, la desenvenena. Pero una vez que toda esa historia termina y que el príncipe y Blancanieves están juntos, o sea, si yo fuera el príncipe, cada sábado por la noche, cuando Blancanieves sale por ahí, estaría preocupado porque probablemente se la están follando en una mega orgía 7 enanos mineros en una cabaña del bosque. Pero obviamente estas cosas Disney no nos las cuenta, estas cosas luego nos enteramos pues en la Noria o en Oprah. El último caso chirriante que vamos a ver es muy parecido al de Blancanieves, de hecho, es el de la Bella Durmiente. En la Bella Durmiente esta chica es también sacada de su hechizo por medio de un beso del príncipe. Y como no, esta película termina con un mega baile en el castillo muy al estilo del baile de graduación americano. Y a pesar del claro problema de narcolepsia que sufre esta chiquilla, al final podemos leer y vivieron felices para siempre. Y una polla. Estáis viviendo una relación que está basada en que un tío le ha despertado de la siesta a una tía. Mira, si esto ocurre en la España de la vida real, si un tío le despierta a una tía de la siesta, se lleva una hostia y a casa. Así que en el caso de la Bella Durmiente, lo único que le podía guardar es un poquito de rencor, algo para hacerlo verídico. Pero bueno, como siempre, aquí quiero aprovechar para pasaros el testigo a vosotros y que vayáis a los comentarios o al Twitter de LuzuVlogs y que nos contéis y compartáis con todos qué son las cosas de las películas de Disney que os molestan, que creéis que no son reales o que jamás podrían pasar. Y que además, como siempre, si todavía no estáis suscritos a LuzuVlogs por cualquier motivo, por favor hagáis clic ahí arriba, que es gratis. O si no, os caerán todas las maldiciones de los personajes de Disney, es decir, seréis de madera, os convertiréis en una especie de oso perro, perderéis la voz, os sobaréis en todas las esquinas, allá donde vayáis, y después os moriréis. Yo nunca me cansaré de decir que es mucho más sencillo apretar el botón y dejarse de leches. Además, si os ha gustado el vídeo, lo podéis compartir y darle a me gusta, que me haréis muy feliz. Como siempre os digo, muchísimas gracias por aguantar mis gilipolleces y nos vemos la semana que viene con otra racioncita.